hasta que la encontré. Capítulo 12. Noche de cita. Sus ojos atraviesan mi alma mientras despierto. Hay algo único en ellos, diferente de los típicos tonos marrones que se encuentran en casa. Tienen un tono más claro, como si el sol de la mañana hubiera arrojado su brillo sobre ellos y las delicadas pecas doradas están bailando dentro de su iris. Algo que se asemeja al fascinante color del ámbar o la miel. Son absolutamente cautivadores y una sonrisa se extiende naturalmente por mi cara, reflejando la suya. Eres hermosa, susurro, acurrucándome más cerca de ella, encontrando consuelo y seguridad en su abrazo. Ella devuelve el afecto, sus labios rozan tiernamente mi frente y mi corazón se hincha de calor. Con ella me siento en paz, como si los problemas del mundo no pudieran alcanzarnos en este capullo que hemos creado ambas. ¿Por qué me estás mirando?, pregunto. Porque pareces un idiota cuando duermes, Kun-san, se burla. Intento liberarme de sus brazos, pero su pequeño cuerpo oculta una fuerza inesperada, manteniéndome encerrada en su amoroso abrazo. Me rindo, apretando mi agarre alrededor de ella, apoyando mi cabeza contra su pecho, cautivada por el ritmo de su corazón. ¿Puedes arrugarte la nariz otra vez?, Mon pregunta con un brillo juguetón en sus ojos. ¿Qué?, respondo un poco desconcertada. ¿Puedes hacer eso que haces con tu nariz cuando finges enfurruñarte conmigo, pero tus ojos te delatan?, ella dice con una suave risa, su pulgar acariciando suavemente la pequeña arruga formada en la parte superior de mi nariz. Su toque se siente como una suave caricia en mi alma, derritiendo cualquier preocupación o inseguridad. No hago tal cosa, digo, fingiendo inocencia. Lo estás haciendo ahora mismo, señala, su risa dulce música para mis oídos. Ella continúa acariciando la arruga con su pulgar y me encuentro sonriendo a pesar de mi intento de enfurruñarme. Esta es mi expresión favorita que haces, dice Mon con cariño. Te ves tan adorable. Es casi como la nariz de Singa. Estoy ofendida, replico, tratando de ocultar mi diversión. ¿Por qué? Singa es mi pequeño, mi cosa favorita del mundo. Mon defiende juguetonamente su afecto por su hijo peludo. Estoy aún más ofendida, declaro. ¿Pero por qué?, ella pregunta. Sus ojos brillan con travesura. Porque tú eres la que más me gusta en el mundo, le digo, incapaz de suprimir mi afectuosa admisión. La reacción de Mon muestra que escuchó alto y claro y juguetonamente se burla de mí un poco más. Es Singa, mi pequeña monada. Ella es mi chica, continuó Mon, mientras acaricia el scrunch, haciendo ruidos juguetones que los padres de perros a menudo hacen. A pesar de mi estado de falso malhumorada, no puedo evitar sonreír ante su adorable «Y tú, mi amor, eres mi Chan-Chan, la que más amo en todo el mundo». Su dedo índice me hace cruz en la nariz y su sonrisa juguetona calienta mi corazón. ¿Significa que puedo hacer esto?, le digo lanzándome hacia adelante para un beso. Pero Mon evade mi ataque y terminamos acariciándonos los hombros, intercambiando besos cariñosos. La risa llena la habitación mientras nos llenamos de alegría por la compañía de la otra. Cuando finalmente nos separamos, me encuentro perdida en sus ojos. Las profundidades del marrón me invitan a ahogarme en su calidez. Por favor, dime que esto no es un sueño, susurro, mi voz teñida de vulnerabilidad.
Por favor, no me pidas que despierte de este sueño, Mon. Esto no es un sueño, Tira, susurra suavemente, abrazándome tiernamente. Gracias por despertarte a mi lado. Yo no podré manejarlo si esto es un sueño, respondo, mi voz temblando como lágrimas en mis ojos. No es un sueño, estoy aquí, me tranquiliza Mon, su voz suave y relajante. Ella pone un tierno beso en mi mejilla. Estoy aquí. La comodidad de su presencia lava cualquier duda persistente y sé, sin duda, que este momento es real y está lleno de amor. Los recuerdos de despertar con un sueño así cada mañana vuelven corriendo, inundando mi mente con emociones abrumadoras. Podía sentir que Mon había experimentado lo mismo, como lo demuestra la forma en que me abrazó esta mañana en la cocina. La miré. Mi voz temblaba con una emoción cruda mientras las lágrimas corrían por mi rostro, saturando la almohada debajo de mi cabeza. Mon extendió la mano, sus delicados dedos rozando mis mejillas mojadas, secando tiernamente las lágrimas. Mon, lo siento mucho. Me atraganté. Mi voz se rompió bajo el peso de mis remordimientos. Lo siento por todo el dolor que te causé. Dejarte fue el error más grave de mi vida. Te prometo que a partir de este momento haré todo lo que esté a mi alcance para demostrar que soy digna de tu amor, para merecerte. Me destroza pensar que te rompí el corazón, te hice llorar y te alejé de tus seres queridos. Lo siento mucho, Mon. No hay una sola cosa en este mundo de la que me arrepienta más que el día en que te dejé escapar. Debería haberte perseguido, haber luchado con cada gramo de mi ser para mantenernos juntas. Estos pensamientos me habían consumido durante días y necesitaba expresarlos a ella. Pero también quiero darte las gracias, continué, mi voz temblando con una mezcla de gratitud e incredulidad. Gracias por aceptarme de vuelta, por tener un corazón tan inmenso. No puedo entender lo que hice para merecer a alguien tan notable como tú, Mon. Tal vez no te merezco ni a ti, ni a tu amor, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Entonces haré todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, para ganarme tu confianza y hacer las paces. ¿De acuerdo, Mon? Los ojos de Mon brillan con lágrimas, su voz se llena de compasión mientras habla. Kun-san, ¿sabes? Te lo dije ese día, y te diré de nuevo que te entiendo. Lo he hecho hace mucho tiempo. Te atraparon con una situación imposible, y no creo que te hubiera perdonado si me hubieras elegido a mí, por encima de alguien que te crió. Pero Mon, comencé interrumpiendo sus amables palabras, no creo que se trate solo de mí, de que yo te perdone, dijo Mon, con su mirada sosteniendo una profunda sabiduría. Creo que es hora de que te perdones a ti misma. Sí, yo estaba desconsolada, pero tú también. La situación todavía me preocupa y tomará tiempo para que las heridas sanen por completo. Tal vez nunca seamos las mismas de antes, pero tenemos la oportunidad de convertirnos en algo mejor. ¿No crees, Kun-san? Asentí, mi corazón rebosante de gratitud por su presencia en mi vida. Todo lo que podía hacer era acurrucarme más cerca de ella, buscando consuelo en su abrazo. Kun-san, ¿puedes encontrarlo en tu corazón para perdonarte a ti misma?
Mon preguntó. Su voz es suave y relajante. Haré lo mejor que pueda, respondí, con un amor que sobrepasa mi corazón por ella. Mon, ¿sí? Gracias por quererme. Gracias por dejarme amarte, dijo Mon y me besó, con una intensidad que envió mi corazón a un torbellino de emociones. Permanecimos entrelazadas en la cama, envueltas en los abrazos de la otra, durante lo que parecieran horas, antes de que Mon tuviera que prepararse a regañadientes para su trabajo. Entonces, ¿vas a deprimirte y pasar el día aquí? ¿O te unirás a mí a la ducha? Ella saltó juguetonamente y se fue corriendo, dando una vuelta y mirándome, con esa sonrisa suya. En los días que siguieron, nuestras vidas se establecieron en un hermoso ritmo. Mon fue a trabajar y durante su ausencia, dediqué mi tiempo a ponerme al día con las tareas relacionadas con el trabajo. También me aseguré de mantener un contacto cercano con la abuela y las 3 mosqueteras. Una noche en particular, Mon y yo nos sentamos a cenar y llamamos a mis amigos, actualizándonos con cada detalle intrincado de nuestro viaje. Fue principalmente Mon quien habló mientras yo me senté a su lado, asintiendo en silencio. Escuchar la historia desde su perspectiva ofreció una visión única, y las 3 se aferraron a cada palabra de ella, proporcionando un apoyo inquebrantable. Aunque sus acciones a veces podían sentirse dominantes, reconocí su compromiso inquebrantable con nuestra felicidad y sentí un profundo sentido de gratitud. Compartir nuestra historia actuó como una forma de pagarles, a pesar de la naturaleza aparentemente poco convencional de tal gratitud. Por otro lado, Mon se mantuvo en contacto con sus padres regularmente. Durante estas conversaciones discretamente me alejé, sintiendo el peso de la culpa tirando de mi conciencia. Todavía era un secreto a sus padres que Mon y yo éramos pareja. Y la verdad de que ella vivía al otro lado del mundo, de ellos debido a mis decisiones, pesaba mucho en mi corazón. Mon intentaba recordarme el presente y ayudarme a evitar descender a las profundidades de la desesperación, pero mi cerebro tendía a cargarse con la culpa. Sin embargo, hice un esfuerzo consciente para mejorar, aprendiendo gradualmente a aceptar las decisiones que había tomado. Lo que importa es que estés aquí, ahora mismo, Tirak. La voz de Mon resonó una noche mientras preparaba una cena de pasta para nosotras, mientras yo buscaba algo para ver. Justo donde perteneces, a mi lado. Lo sé, y no hay ningún otro lugar en el que prefiera estar, respondí, con una sonrisa genuina formándose en mis labios. Mon entró en la sala de estar balanceando 2 cuencos de pasta y me entregó uno. «Te extrañé hoy», murmuró, plantando un beso rápido en mis labios, lo que provocó una sonrisa innegable mientras se acomodaba a mi lado en el sofá, apoyando las piernas y apoyando su cabeza en mi hombro. «Yo también te extrañé, mi amor. Te dije que podía preparar algo para nosotras esta noche. Y te dije que mi amiga me dio esta receta ayer. Y quería hacer esto para nosotras porque cuando probé su versión en la oficina, estaba muy buena». Ella tomó represalias. «Entonces, ¿qué estamos viendo?» Oh, no podía decidirme. Literalmente tenías un trabajo, Kun-san. ¡Un trabajo!, me reprendió juguetonamente. «Realmente no vi películas antes que tú y yo nos juntemos», confesé con un puchero y Mon sonrió. «Pero ¿podemos ver una de esas películas en las que todo el mundo se mete en canciones y empieza a bailar?»
¿Estás hablando de un musical? Asentí con la cabeza. ¡Oh, Dios mío!, exclamó Mon, su emoción irradiando desde ella, iluminando la habitación. Tenemos que ver Mamma Mía. Es absolutamente increíble. Me sorprendió su nivel de entusiasmo, una vista que trajo calor a mi corazón. La miré divertida y cautivada, asintiendo con acuerdo. ¿Qué?, preguntó notando mi expresión. Esa sonrisa, tu cara, exclamé, señalando su mera alegría. Ella tenía el poder de hacerme derretir con su felicidad, y yo estaba completa y totalmente enamorada de ella. Solo estoy feliz, respondió, con su voz llena de una sinceridad encantadora. Tengo mariposas en el estómago. ¿Eso es cursi? Me incliné y la besé suavemente. No, me alegro de que estés feliz. Nos sentamos juntas en la sección viendo Mamma Mía, que Mon encontró en un sitio web de streaming mientras saboreamos nuestra cena. Con cada número musical, Mon cantaba. Su dulce voz añadía deliciosos adlibs en los lugares justos, improvisando. Yo no podía quitarle los ojos de encima. Tal vez fui parcial, pero en mi opinión, su interpretación superó a los de los actores en la pantalla. Esa noche, mientras me acosté a su lado, abrumada por la gratitud por tenerla en mi vida, me di cuenta de lo profundamente que me afectó. Mon habló de mariposas en su estómago y no pude evitar sentir la misma sensación. Había sido así desde el primer día que nos conocimos, cuando ella se estrelló contra mi vida, dejando una marca indeleble. Cada hito significativo que compartimos, desde tomarse de las manos hasta compartir nuestro primer beso, solo intensificó mi amor por ella. Con cada día que pasaba mi corazón se hinchaba con una inmensa cantidad de afecto, amenazando con estallar de mi pecho. Sin embargo, el amor permaneció contenido, haciéndose más fuerte con cada latido. Miré de reojo a Mon, su cabeza balanceándose al ritmo de la música, y una pregunta surgió dentro de mí. Mon, ¿por qué te cortaste el pelo?, pregunté. La curiosidad se tiñó de alegría. Ella escondió tímidamente su cara detrás de sus palmas y respondió. Es una razón algo vergonzosa y triste, en realidad. Digamos que representa mi intento de un nuevo comienzo, aquí, en Londres. Podrías haber dicho eso y te habría dejado ir, pero ahora quiero escuchar la verdadera razón, dije extendiendo la mano para atrapar su muñeca mientras intentaba escapar de la sección. Con un suave tirón se encontró sentada en mi regazo, mirándome de lado. Mon, no te dejaré ir hasta que me digas la verdadera razón. ¿Por qué necesitas saberlo?, ella preguntó. Su voz se tiñó con cautela. Porque, mi amor, te encuentro aún más sexy con el pelo corto. Y tenía curiosidad por saber por qué no lo habías probado antes, confesé, honestamente, inclinándome hacia adelante para plantar un verso rápido en sus labios. Mon se veía absolutamente impresionante con su corte de pelo pop. Cariño, te ves increíblemente sexy. Sus labios se fruncieron. Se formó un pequeño puchero juguetón. ¿Estás insinuando que no me veía sexy con mis largos mechones? ¿No estaba sexy antes?, ella bromeó, atrayéndome para otro beso. Mon, sé que estás tratando de cambiar de tema, pero no funcionará, dije con una expresión engreída en mi cara. Además, siempre te has visto sexy.
Simplemente dije que ahora te ves más sexy. Mon se acurrucó en la curva de mi cuello, liberando una exhalación profunda. ¿Sabes cuál es mi recuerdo favorito de nosotras? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Pregunté. La curiosidad despertó. Adivina, me dijo con un destello travieso en sus ojos. ¿Nuestro primer beso? Me aventuré. Ella negó con la cabeza, desestimando la sugerencia. El día que me propusiste matrimonio en la playa, continué buscando el recuerdo correcto. De nuevo sacudió la cabeza, dejándome perpleja. ¿Me estás diciendo que ese no es tu recuerdo favorito de nosotras? Es solo adivina, Tira, instó con la mirada fija en la mía. Mientras profundizaba contando cada momento precioso que habíamos compartido, había una pesadez en el aire. Hablé de nuestra primera vez, el día que fui a la casa de Mon para disculparme y el momento inolvidable en el que le salvé la vida cuando era niña. Pero con cada recuerdo que compartí, todo lo que recibí en respuesta fue un solemne movimiento de cabeza de Mon. Sintiendo una mezcla de confusión y anhelo, seguí presionando. Mi voz se llenó de emoción. Mon, he contado todo, susurré. Un destello de tristeza pasó por los ojos de Mon mientras decía suavemente: olvidaste algo. Mi mente se aceleró, tratando de entender lo que me había perdido. ¿Qué olvidé?, pregunté, un toque de ansiedad en mi voz. Su mirada se cruzó con la mía y sus palabras tiraron suavemente de mi corazón. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos en Diversity? Nos estrellamos. Me salvaste de caerme. Pero al ser tú intentaste cortarme el pelo de tu pulsera con un par de tijeras. El recuerdo me arrasó como una ola que se estrella. Oh, respiré. El peso de mi descuido se hundía. Una leve sonrisa apareció en los labios de Mon mientras continuaba. Está bien. Te dije que era vergonzoso. El arrepentimiento se grabó en mi cara mientras respondí: Mon, yo lo siento mucho. No, en serio, insistió Mon. Sus ojos se cierran con los míos. Ese recuerdo está grabado en mi corazón con adoración. Eras tan increíblemente linda. Nunca te lo dije. Mi corazón latía tan rápido. La forma en que intentaste cortarme el pelo, preocupándote más por esa pulsera de 5 millones de baht que cualquier otra cosa, me derritió el corazón. Verás, me di cuenta de que tus acciones parecían desentonantes para los demás, pero para mí fue entrañable. Desde el primer día, yo te encontré adorable. Una mujer adorable de 30 años. Lágrimas se me saltaron los ojos. Mi corazón se hinchaba con una mezcla de emociones. Mon, logré decir. Mi voz se llenó de amor genuino. Tú eres adorable. Con calor en sus ojos continuó. Fue nuestro primer momento real. Y cuando estábamos separadas, ese recuerdo me dolía cada vez que lo miraba hacia atrás. Así que mientras me preparaba para empezar de nuevo, para dejar todo atrás, sabía que también tenía que liberar ese recuerdo para mi propia curación. Conversaciones como estas solo intensificaron el arrepentimiento que me consumió. Las consecuencias de mis acciones se extendieron mucho más allá de mi vida. La vida de Mon había cambiado, al igual que la dinámica de sus padres, Kir y nuestro pequeño grupo de amigos. El peso de la culpa descansa mucho sobre mis hombros y me encuentro arrepintiéndome todos los días.
No me siento merecedora de la mujer frente a mí, creando un enigma eterno de quererla conmigo, mientras no me siento digna de su amor. A pesar de las innumerables súplicas de Mon para que me perdone, no puedo reunir el valor. Perdonar a los demás parece más fácil en comparación con perdonarse a uno mismo. Mientras Mon se acuesta en mi regazo, sus dedos acarician delicadamente mi cabello y su otra mano entrelaza con la mía. Solo pude sostenerla más fuerte. En momentos como estos las palabras se sienten insuficientes. El peso de la conversación se cierra en el aire y sabía que Mon no necesitaba más disculpas de mi parte. En cambio elegí estar presente para ella, envolviéndola con un abrazo aplastante. Fue un abrazo que dijo mucho, transmitiendo el mensaje: todo estará bien, nosotras estaremos bien. Después de un tiempo rompí el silencio. Mon, susurré, esperando su zumbido de reconocimiento. ¿Mañana quieres ir a algún sitio conmigo? Nuestras mañanas de lunes a viernes en el departamento eran más o menos las mismas. Mon solía correr por el lugar, tratando de reunir todo y verse presentable para el día, simplemente porque nos quedamos en la cama abrazándonos durante demasiado tiempo. Mientras ella corre, yo trato de preparar algo para que ella desayune, corriendo detrás de ella con trozos de pan tostado en la mano. Así que esta mañana, cuando Mon estaba en la ducha, luché contra mi impulso de unirme a ella y bajar las escaleras para hacer algo delicioso para el desayuno. Cuando llega a la cocina, completamente vestida y lista con sus pertenencias, un sonido de notificación de su teléfono llama su atención. Mon se apresura a comprobarlo, pero su ligera sonrisa se transformó rápidamente en un ceño fruncido mientras leía lo que estaba en la pantalla. Mi curiosidad creció por un segundo. ¿Qué es, cariño?, pregunté, tomando un trozo de pan tostado del plato y poniéndolo frente a su boca como suelo hacer. También encendí el café y aquí, toma una tostada. Ella se acercó y me picó un poco la tostada. No necesito que me alimentes todos los días, chasqueó con los ojos todavía fijos en la pantalla sin moverse. Además no soy una bebé. Mon, dije, pero parecía que no tenía intención de escuchar. Esto era diferente a su habitual yo alegre. Algo la estaba molestando y me di cuenta de que era lo que estaba en esa pantalla. Por mucho que quisiera compartir sus cargas y ayudarla, sentí que no era el momento adecuado para presionarla si no estaba lista para abrirse. Tienes que comer. Me voy a ir, respondió Mon llevándose la tostada con ella. En cuestión de segundos estaba jugando con la manija de la puerta, de camino al trabajo. Me apresuré a seguirla. Mon, Tirak, no olvides la fecha que tenemos hoy. Te recogeré. Te veré pronto, ¿ok? Adiós, mi amor. Adiós, nos vemos. Es todo lo que escucho antes de que Mon desaparezca en la bulliciosa calle de Londres. El día se alargó. Cada momento que pasa se siente como una eternidad. Lo que la estaba molestando ahora me estaba molestando a mí porque la estaba molestando a ella. El peso de los problemas de Mon se convirtió en el mío y no podía concentrarme en nada más. Abandonando mis responsabilidades laborales, me rendí al sofá, pasando todo el día allí. Mi mirada fija en el reloj mientras pasaba a un ritmo agonizante. El tiempo parecía quedarse quieto, alargando provocativamente los momentos hasta que finalmente llegó el momento de prepararme para la cita que había planeado meticulosamente. Vestida con un hermoso vestido, coloqué cuidadosamente otro vestido exquisito en una caja. Mi anticipación creció, con la emoción corriendo a través de mí.
Llamé a un Uber para transportarme a mi destino. Cuando el Uber se detuvo frente al edificio de oficinas de Mon, mi corazón se aceleró de anticipación. Las luces de la ciudad de Londres bailaron en el crepúsculo, reflejando la emoción que corre por mis venas. Eché un vistazo al ramo de rosas sentado en el asiento a mi lado. Sus colores vibrantes son un reflejo del espíritu alegre de Mon. Respirando hondo para estabilizarme, busqué la caja que contenía el vestido que había seleccionado cuidadosamente para ella, esperando que le gustara tanto como a mí. Salí del Uber. El aire frío de la tarde me envolvía. Me dirigí al vestíbulo de la oficina. Entré en el bullicioso vestíbulo. La recepcionista, con cara amistosa, miró desde su escritorio y me saludó con una cálida sonrisa. «Buenas noches», dijo alegremente. «¿Cómo puedo ayudarte?». Le devolví la sonrisa sintiéndome un poco nerviosa. «Hola», comencé, mi voz firme pero teñida de emoción. «Estoy aquí para recoger a Mon. ¿Podrías hacerle saber que he llegado?». La recepcionista asintió, entendiendo la importancia del momento. «Por supuesto. ¿Cómo te llamas?». «Soy Sam», respondí con la esperanza de que ella transmitiera el mensaje rápidamente. Sin perder el ritmo, la recepcionista cogió el teléfono y marcó la extensión de Mon. Observé ansiosamente cómo hablaba el receptor, su voz suave y melódica. Momentos después colgó el teléfono y se volvió hacia mí, su sonrisa todavía cálida. «Mon bajará en breve», me informó. «Ella está en camino». Una ola de alivio se estrelló contra mí mientras le daba las gracias a la recepcionista. Ella sintió con gracia. Sus ojos se llenaron de comprensión. «Es un placer. Espero que ambas tengan una noche maravillosa». Con un asentimiento final, me encontré en un lugar cómodo para esperar en el vestíbulo. Mi emoción crecía con cada segundo de espera. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, miré hacia arriba para ver a Mon salir. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Mi corazón se saltó un latido cuando me acerqué a ella. Una mezcla de alegría y nerviosismo burbujeante dentro de mí. «Oye», dije suavemente. Mi voz se llenó de afecto. «Hola». La naturaleza alegre de Mon brillaba mientras brillaba sobre mí. «Tira, te ves muy guapa», exclamó con los ojos brillando de anticipación. Incapaz de contener mi entusiasmo por más tiempo, extendí el ramo de rosas hacia ella. «Estas son para ti», dije, mi voz atada por la ternura. «Tus favoritas». Su rostro se rompió en una amplia sonrisa mientras aceptaba las flores, acunándolas delicadamente en sus manos. «Oh, Kun-san, son hermosas», brotó, su voz llena de gratitud. «Gracias». Me acerqué para cepillar suavemente un mechón de pelo suelto detrás de su oreja. «No mereces nada menos», susurré. Con un destello juguetón en sus ojos, la mirada de Mon cayó sobre la pequeña caja que había metido bajo mi brazo. «¿Qué hay en la caja?», ella preguntó. Su curiosidad despertó. No pude evitar sonreír. Los nervios y la tensión de antes se disiparon mientras revelaba mi sorpresa. «Te traje algo especial para que te pongas para nuestra cita», dije entregándole la caja. Pensé que esta noche sería aún más inolvidable. Los ojos de Mon se abrieron de alegría mientras abría ansiosamente la caja, revelando el vestido dentro. Su respiración se detenía y un suave jadeo escapó de sus labios. «Kun-san, es absolutamente impresionante», susurró con la voz llena de asombro. «Creo que te verás maravillosamente hermosa con este vestido, con tu cabello», dije mientras le daba una sonrisa.
Mon levantó las cejas y se disculpó para cambiarse. La vi irse llena de anticipación y una renovada sensación de emoción. Este fue el comienzo de una velada perfecta, una oportunidad de crear hermosos recuerdos nuevos, juntas, en el corazón de Londres. La ciudad estaba llena de energía y no podía esperar para mostrarle a Mon todo lo que había planeado para esta noche. Salimos a las animadas calles de Londres de la mano. Sentí una abrumadora sensación de emoción y conexión. Nuestra primera parada nos llevó a una obra de teatro encantadora en un teatro pintoresco ubicado en un rincón bullicioso de la ciudad. Honestamente, nunca antes me había interesado por las obras de teatro. Nunca me molesté en asistir a una. Sin embargo, esta noche fue todo sobre Mon, y sabía que le encantaba. Mientras nos acomodamos en nuestros asientos, no pude evitar notar la emoción en los ojos de Mon, mientras el escenario cobraba vida entre nosotras. A lo largo de la actuación compartimos miradas. De vez en cuando nos susurramos comentarios, riéndonos como adolescentes. Sorprendentemente me encontré atraída por la conmovedora historia, tal vez debido a la magia de experimentarla con Mon a mi lado. En ese momento me di cuenta de que las obras no eran tan malas después de todo, o tal vez fue la mera alegría de tener a Mon a mi lado lo que hizo que todo fuera tan agradable. Serví champán para las dos y le di una copa. Caminamos hacia el borde, hipnotizadas por las luces centellantes de Londres abajo. Envolví mi brazo alrededor de su cintura, apoyando mi cabeza en su hombro mientras se inclinaba hacia atrás, encontrando consuelo en mi abrazo. Mon, no puedo borrar el dolor del pasado, pero prometo llenar nuestro futuro con nuevos recuerdos y experiencias para que nunca más tengas que pensar en ellos, dije en voz baja. Se volvió para mirarme. Sus ojos se llenaron de emoción. Te quiero, Kun-san, susurró antes de inclinarse para besarme. Sus labios eran suaves e infundidos con la dulzura del champán, y le devolví el beso con toda ternura y el amor que sentía por ella. El beso transmitió una comprensión compartida, una promesa que ambas apreciamos. Kun-san, ¿puedo preguntarte algo? Ella dijo, su tono suave pero sombrío. Asentí con la cabeza instándola a continuar. ¿Por qué nunca me preguntas? ¿Preguntarte? ¿Qué? ¿Sobre volver a Bangkok? Preguntó. Esta era la conversación que había estado temiendo, pero la que quería desesperadamente tener. Bueno, tal vez era hora de enfrentarlo de frente.